Hola, en este video realizaremos ejercicios de cálculo y área de perímetro. Así que calcularemos el área y perímetro de un triángulo, de un cuadrado y de un rectángulo. Veamos, ¿qué podemos hacer para realizar estos procedimientos de cálculo de área y perímetro? Para el caso del área, tenemos que utilizar una fórmula. En el ejemplo específico del triángulo, la fórmula de área del triángulo es base por altura sobre 2 o base por altura entre 2. Para el perímetro del triángulo tenemos que sumar los lados del triángulo y eso es lo que haremos. Aquí tenemos nuestra fórmula del área del triángulo. Vamos a multiplicar la base por la altura. Aquí diré que la base es de 12 unidades y la altura de 5. Ahí tenemos 12 por 5 nos da 60 como resultado. 5 por 2, 10. 0 llevamos 1, 5 por 1, 5 y 1 que llevamos 6. 60. 60 nos dio la multiplicación de base por altura. Ahora vamos a dividir el resultado que es 60 entre 2. 60 entre 2. 6 entre 2 te toca 3. 3 por 2, 6. Hacemos la resta, sobra 0. Bajamos un 0 y por este 0 que bajé voy a subir un 0 a mi cociente. 30 es el resultado del área, 30 unidades cuadradas. Como no aparecía aquí centímetros ni metros en la especificación de las medidas del triángulo, vamos a llamarlas unidades. Unidades cuadradas para el caso de la área. Vamos ahora con el perímetro. Decíamos que para obtener el perímetro del triángulo, al igual que de cualquier figura, lo que tenemos que hacer es sumar los lados de la figura. En este caso sumamos 12 más 13 más 5. Alineamos las unidades y alineamos las decenas en forma vertical. Aquí tenemos las unidades 2 más 3 que es 5 más 5 que es 10. 0 llevamos 1. 1 que llevamos más 1 y 1, 2 sería 3. El resultado del perímetro es 30 también, pero aquí son unidades lineales o unidades, 30 unidades. Ahí tenemos ya nuestro cálculo de área y perímetro para el caso del triángulo. Vamos ahora a calcular el área y perímetro para este cuadrado. El área del cuadrado es igual a base por altura o a lado por lado. En el caso del cuadrado decimos que la base es igual a la altura y lo llamamos lado. Entonces lado por lado es la forma en la cual obtenemos el área del cuadrado, cualquier cuadrado. 8 por 8 entonces. Vamos a ver cuánto nos da. El perímetro lo vamos a obtener sumando los lados y 8 por 8 es 64. Tendríamos 64 unidades cuadradas de área para este cuadrado. Para el perímetro del cuadrado tenemos que sumar los lados. Como ya vimos que cada lado mide 8, sería 8 más 8 más 8 más 8. Y ahí tenemos nuestra representación de la suma, que sería lo mismo a multiplicar 4 por 8, ¿verdad? Puedo obtener el perímetro multiplicando 4 por 8 o 4 por el lado. 4 por 8, 32. 4 por 8, 32. Ahí está. El perímetro es 32 unidades. Vamos ahora con el ejemplo del rectángulo. Vamos a calcular el área y el perímetro del rectángulo. Para el área sería base por altura. Multiplico la base por altura. Aquí tengo la base es 8 y la altura 3. 8 por 3 o 3 por 8 es 24. 24 unidades cuadradas es el área de este rectángulo. Vamos ahora con el perímetro. Para el perímetro tenemos que sumar todos los lados. Hay que tomar en cuenta que dos lados tienen la misma medida. Este 3 de la altura, aquí mide 3 también. Y este 8 de la base, aquí también mide 8. Bueno, hacemos la suma 3 más 8 más 3 más 8 y nos da 22. Ahí está, 22 unidades lineales es el perímetro de este rectángulo. Ya tenemos el cálculo entonces de área y perímetro de las tres figuras. Vamos a plantear ahora algunas preguntas que nos pueden hacer reflexionar sobre lo que hicimos. ¿Qué hiciste para calcular el área y perímetro del triángulo? Bueno, ¿qué hicimos para el caso del área y perímetro del triángulo? Fue sumar los lados para calcular el perímetro y para el área multiplicar base por altura y el resultado dividirlo entre 2. Los procedimientos que se realizaron dependen de las medidas de las figuras. ¿Dependerán de las medidas de las figuras estos procedimientos? No, en realidad no dependen de las medidas de las figuras. Más bien
pudieran depender en un momento dado de el tipo de figura o la forma de la figura. Para el área utilizamos fórmulas de área y pues la fórmula va a depender del tipo de figura. Para el perímetro podríamos decir que en un principio básico es el mismo procedimiento porque sumamos cada uno de los lados, pero podemos tener también fórmulas resumidas para calcular el perímetro de los diferentes tipos de figuras. Por ejemplo, para el triángulo, si el triángulo yo sé que es equilátero, pues tendría que multiplicar 3 por L, 3 por el lado. Pero si no, si es escaleno y tiene todos los lados diferentes, pues voy a sumar las 3 cantidades. Para el cuadrado, como ya sabemos que el cuadrado tiene todos los lados iguales, para calcular el perímetro multiplico 4 por el valor del lado y ya con eso obtengo el perímetro. O bien sumo los 4 lados, las 4 cantidades iguales las sumo y obtengo el perímetro. Para el rectángulo sumo los 4 lados y obtengo el perímetro, o puedo decir que el perímetro es igual a 2 veces la base, porque estaría aquí la base y aquí son 2 veces la base más 2 veces la altura, que es este y este. Entonces 2 base más 2 altura, así obtengo el perímetro. O bien me puedo basar en el principio de que para una figura, para un polígono, el perímetro va a ser igual a la suma de sus lados, y eso aplica para cualquier polígono. Escribe 2 fórmulas que recuerdes para calcular el perímetro o áreas de figuras geométricas. Yo aquí voy a escribir algunas de las que recuerdo. Perímetro es igual a 4L. Este sería el perímetro del cuadrado, decíamos, porque como todos los lados son iguales, son 4 lados que tiene nuestro cuadrado, multiplicamos 4 por 8 para este ejemplo y sería 32, y así obtenemos el perímetro del cuadrado. Otra fórmula para el caso del rectángulo es que base por altura nos da el área. Área es igual a base por altura en el rectángulo. Si se conoce el perímetro de un cuadrado, ¿cómo puedes saber la medida de sus lados? Como es un cuadrado y ya sabemos el perímetro, pues simplemente dividimos el perímetro entre 4, entre cada uno de los lados, ¿verdad? Sería entre 4, y así obtengo la medida de uno de los lados, dividiendo entre 4. Si el área de un rectángulo mide 24 centímetros cuadrados, este rectángulo, si mide su área 24 centímetros cuadrados y su base es 8, ¿cuánto mide su altura? Aquí podemos verlo en la figura, pero si no tuviéramos esta medida, ¿cómo haríamos para calcular la altura si tenemos ya el área y la base? Bueno, como sabemos que el área se calcula multiplicando base por altura, puedo decir que para obtener el 24 yo multipliqué el 8 por un número. ¿Cuál fue ese número por el que multipliqué a 8 para obtener 24? Fue 3, ¿sí? O bien divido 24 entre 8 y obtengo ese 3. ¿Cuánto mide su altura entonces? 3. ¿Cómo lo determinamos? Con una división. Con una división hicimos el cálculo del valor faltante, que era la altura. Eso es todo, espero que haya quedado claro cómo podemos realizar nosotros el cálculo de área y perímetro en estas figuras básicas. Hasta la próxima.